Hay algo sobre el antiguo Egipto que casi nunca se dice. El faraón no era coronado inmediatamente. Antes, debía pasar por una experiencia que muy pocos lograban soportar. Una prueba que implicaba aislamiento, silencio y un encuentro directo con la muerte. No para morir físicamente, sino para descubrir quién era cuando ya no quedaba nada. Porque los egipcios creían algo muy peligroso, que un ser humano sin esta prueba no debía gobernar a nadie. Y tal vez por eso esta historia sigue incomodando incluso hoy. Hubo una civilización que creía que un ser humano no debía gobernar si antes no había atravesado una muerte interior. No una muerte física, una muerte psicológica, una muerte del ego. Hoy vivimos en un mundo donde cualquiera quiere poder, visibilidad, autoridad, pero casi nadie quiere transformarse. Y no estoy hablando solo de presidentes o líderes mundiales. En el antiguo Egipto, el faraón no era simplemente un rey. Era considerado el eje que sostenía el orden del universo. Y por eso, antes de gobernar a otros, debía enfrentarse a sí mismo. Hoy quiero hablarte de esa prueba, desde el significado profundo que sigue vigente hoy. Porque esta historia no solo es sobre Egipto, va de lo que ocurre cuando alguien obtiene poder sin haber atravesado su propio infierno. Cuando pensamos en Egipto, solemos pensar en pirámides, momias y dioses con cabeza de animal. Egipto fue durante más de 3000 años una civilización obsesionada con una sola cosa: el orden. Para los egipcios, el caos no era solo desorden social, era una amenaza cósmica, algo que podía romper la armonía entre los dioses, la naturaleza y los seres humanos. A ese orden lo llamaban Maat. Maat no era solo una diosa, era verdad, equilibrio, justicia, responsabilidad y coherencia interior. Y aquí viene algo importante. El faraón no gobernaba para hacer lo que quisiera, gobernaba para sostener el Maat. Si el faraón se desequilibraba interiormente, el mundo se desequilibraba con él. Si mentía, el caos entraba. Si gobernaba desde el miedo, el orden se rompía. Por eso el poder no era un privilegio, era una carga. Una de las cosas que más incomoda al pensamiento moderno es que los egipcios no creían en el acceso universal al conocimiento profundo, no porque quisieran dominar al pueblo, sino porque entendían algo muy incómodo. El conocimiento en manos de un ego inmaduro se vuelve destructivo. Por eso existían los misterios, conocimientos que no se escribían completos, que se transmitían de maestro a iniciado, y solo cuando la persona estaba preparada. El faraón, antes de gobernar, debía atravesar estos misterios, no para aprender secretos mágicos, sino para aprender a no mentirse a sí mismo. Porque alguien que se cree más de lo que es y no ha visto su propia sombra, es peligroso con poder. Esta es una idea brutalmente actual. La iniciación del faraón no comenzaba con rituales visibles, comenzaba con algo mucho más difícil de soportar: el silencio. El futuro faraón era separado del mundo, sin títulos, sin privilegios, sin identidad. No se le llamaba por su nombre, no se le recordaba quién era. Porque la primera prueba era esta: descubrir quién eres cuando todo lo externo desaparece. Para los egipcios, el mayor peligro no era la muerte, era gobernar sin conocerse. Durante esta etapa, el iniciado debía enfrentarse a su propio miedo, no con armas, no con fuerza, sino con presencia. Este proceso era descrito simbólicamente como un descenso al Duat. El Duat no era un infierno, era un espacio interior, un lugar donde emergían los miedos, las culpas, las sombras. Allí el iniciado debía observar sin huir, porque quien huye de sí mismo gobierna huyendo. A este proceso los textos posteriores lo llamarían morir antes de morir. No significaba dejar de existir, significaba dejar de identificarse con la imagen que se tenía de uno mismo. El ego debía quebrarse, no para humillar, sino para vaciar, porque solo quien ha sido vaciado puede sostener algo más grande que sí mismo. Cuando se menciona el libro de los muertos, la mayoría imagina un texto funerario, un libro escrito para acompañar a los muertos en el más allá. Pero esa interpretación es incompleta. Para los egipcios, este libro era algo muy distinto. Era un mapa, un manual, una guía para atravesar estados de conciencia, y no solo después de morir, sino durante la vida. En el centro del libro de los muertos aparece una escena clave: el juicio del corazón.
El corazón del iniciado era colocado en una balanza. En el otro lado, la pluma de Maat. Si el corazón pesaba más, el iniciado no podía avanzar. Tradicionalmente se ha dicho que este juicio lo realizaban los dioses, pero el significado profundo es otro. Nadie te juzga. No hay un Dios castigador. El juicio ocurre cuando tú sabes quién eres. El corazón pesa cuando está cargado de mentiras, de culpas no asumidas, de miedo. Y aquí viene algo esencial. El faraón debía pasar este juicio en vida, porque quien no es honesto consigo mismo, jamás lo será con los demás. El libro de los muertos no enseñaba cómo evitar el castigo. Enseñaba cómo vivir de tal manera que el corazón no pesara. Y esta idea es profundamente incómoda incluso hoy, porque implica que nadie nos debe salvar. Implica que la responsabilidad es interior. Llegamos ahora a uno de los temas más discutidos y malinterpretados del antiguo Egipto: las pirámides. Durante siglos se nos ha dicho que eran tumbas, y durante las últimas décadas que eran centrales energéticas, portales o tecnología perdida. Ambas posturas tienen algo en común. Son reducciones. La verdad es más incómoda. No sabemos con certeza absoluta cómo se utilizaban, pero sí sabemos algo. Su diseño no es casual. La geometría, la orientación, los pasajes internos, el silencio, la oscuridad. Todo conduce hacia un estado de introspección profunda. La llamada Cámara del Rey no contenía decoraciones. No había jeroglíficos, no había símbolos visibles. Solo piedra, silencio, oscuridad. Para una mente moderna, esto parece vacío. Para una mente iniciática, es un útero simbólico. Un espacio donde no hay distracción, donde no hay estímulos, donde no hay escape. Allí, el iniciado no podía huir de sí mismo. No era una tumba en el sentido moderno. Era un espacio para confrontar la propia conciencia. Y aquí es importante aclarar algo. No necesitamos creer en tecnologías imposibles para reconocer que estas estructuras estaban diseñadas para transformar al ser humano. Transformación no externa, sino interior. Y eso es mucho más difícil de aceptar. Ahora hagamos algo incómodo. Dejemos Egipto por un momento. Miremos el mundo actual. Hoy el poder se obtiene sin iniciación. No hay pruebas interiores, no hay silencio, no hay confrontación con la sombra. Hay ambición, hay imagen, hay urgencia. Personas que nunca se han mirado por dentro toman decisiones que afectan a miles. Líderes que no toleran el vacío buscan aplauso constante. Y esto no es un ataque, es una consecuencia. Cuando el poder llega antes que la madurez interior, el resultado es siempre el mismo: destrucción. Los egipcios entendían algo que hoy hemos olvidado. El problema no es el poder. El problema es quién lo sostiene. Y aquí viene una verdad incómoda. Todos en algún nivel ejercemos poder, sobre otros o sobre nosotros mismos. Y si no hemos atravesado nuestra propia iniciación, ese poder se distorsiona. Por eso esta historia no habla del pasado, habla de ahora. El antiguo Egipto no cayó cuando perdió sus dioses, cayó cuando la iniciación se volvió símbolo y dejó de ser experiencia.